el sapo. Eso es lo que Álvaro llamó a todo lo que evitamos. Lo que no apetece hacer, lo que empujamos al borde del plato. Pero no sé si es solo lo que evitamos. Es lo que no nos deja disfrutar lo demás mientras lo evitamos. Ese es el truco. Exacto. Como le pasó a Álvaro, que se sentó a la mesa con sus hijos y descubrió que la lección que más le costó aprender podía caber en una sola palabra. Y es una palabra tan chiquita, pero con un peso brutal. Tenemos estas notas, esta historia real de una cena familiar que, parece lo más mundano del mundo. Sí, la típica cena de cualquier noche en cualquier casa. Ajá, pero esconde una verdad súper profunda sobre cómo funcionamos. Sobre eso que hacemos todos los días sin darnos cuenta. Es que es fascinante, porque, visualiza la escena. Tienes a este hombre, Álvaro, 52 años. Ya con cierta experiencia en la vida. Exacto, una edad donde ya sabes que la vida no te deja escapar de ciertas cosas, por más que te escondas. Y él está ahí, en la mesa del comedor, frente a sus dos hijos, Leo y Martina. Es de noche, supongo. Sí, es ahora donde ya todo el mundo está cansado, la energía baja. Y la mesa está casi limpia, pero quedan 2 platos idénticos. Los de los niños. Y ya sabemos cómo se ven esos platos. Claro. Tienen su arroz, un poco de pollo desmenuzado. Y las verduras. Las verduras, intactas, empujadas a un rincón, al borde absoluto del plato, haciendo equilibrio para no caerse. Como si al alejarlas del centro pudieran desaparecer por sí solas. Tal cual. Y Martina es la experta en esto. Ella tiene una técnica que es, precisión quirúrgica pura. Sí, los niños son maestros en eso. Separa lo verde de una manera que ni un grano de arroz lo toca. Crea una frontera invisible en el plato. Es como una obra de ingeniería para evitar lo inevitable. Y entonces llega ese momento clave. Leo mira ese montículo verde, ya no aguanta más la presión, empuja el plato y suelta la frase. La frase de hora. Dice: ya no puedo más. Estoy lleno. Uf, la gran mentira universal de la infancia. Y no se queda ahí, porque además remata con la excusa perfecta. Dice, si lo comemos después, entra mejor. Madre mía. Si lo comemos después, entra mejor. Es increíble cómo desde tan chiquitos ya empezamos a negociar con el futuro, a mentirnos así. Y sabes, leyendo esta historia pensaba en una imagen que me vino a la cabeza. Es exactamente igual a cuando estás en la computadora, ¿verdad? A ver, ¿cómo así? Tienes un programa súper pesado abierto. Algo que no quieres hacer en ese momento. Un archivo enorme. Y en lugar de cerrarlo o terminar el trabajo, simplemente minimizas la ventana. Ah, claro. Ojos que no ven. Exacto. Desaparece de la pantalla, ves tu fondo de escritorio limpio, todo parece en orden. Pero, y este es el gran problema, ese programa sigue consumiendo toda la memoria de la máquina. En segundo plano. Sí, en segundo plano. La computadora se pone lenta, el ventilador empieza a sonar, hace ese ruido constante. Ese zumbido que te altera. Tal cual. Porque sigue ahí, haciendo ruido mental. Las verduras en el borde del plato son esa ventana minimizada. Te roban toda la memoria. Uf, es un ejemplo buenísimo, porque el peso sigue ahí. Y lo increíble es cómo Álvaro reacciona ante esto. Porque él los mira desde el otro lado de la mesa y no se enoja. No les da el típico sermón de padre. Para nada. No hay gritos, no hay moralina. Lo que hay es reconocimiento. Una empatía que casi le duele. Porque él se ve reflejado en ese plato. Totalmente. Él ve esa verdura arrinconada y de repente es como si viajara en el tiempo. Se acuerda de sus 20s, de cómo evitaba estudiar para los exámenes finales en la universidad, dejándolo todo para el último minuto hasta que perdía la materia. Qué duro. Y luego piensa en sus 30s, en ese ascenso en el trabajo que nunca peleó, esa conversación difícil que esquivó una y otra vez por miedo hasta que el puesto se lo dieron a otro. Sí, la clásica de, el mes que viene hablo con mi jefe. Exacto. Pero hay algo más fuerte. Se acuerda de sus 40s, de la última llamada a su padre. Uf, esa duele. Duele muchísimo, porque él pospuso esa llamada. Decía, lo llamó el domingo, hoy estoy cansado. Y al final el teléfono sonó, pero para darle la mala noticia. Y la llamada ya nunca se hizo. Dios, qué fuerte. Es que ahí te das cuenta de que no estamos hablando de comida. No, claro que no. Estamos hablando de un mecanismo humano. Y por eso hay una frase aquí que, creo que es el corazón de esta primera parte. Y es esta. Lo que evitas no desaparece,
solo cambia de lugar. Pasa del plato a la cabeza. ¡Wow! Pasa del plato a la cabeza. Y ahí se queda, pesando. Es una imagen súper potente. Y Álvaro, volviendo a la escena con sus hijos, los mira y les suelta una confesión. Les dice, curioso, yo decía exactamente eso cuando tenía su edad. Y me imagino la cara de los niños. Claro, lo miran como si fuera un extraterrestre. Porque para un niño, el adulto es este ser perfecto que hace todo bien, que nunca duda. Le dicen, pero tú siempre haces las cosas. Se les rompe la ilusión. Sí, y Álvaro les confiesa que no, que él evitaba muchas cosas. Y cuando le preguntan qué evitaba, él dice, simplemente, Los deberes. siempre. Y ahí es donde la conversación en esa mesa se pone profunda. Porque Leo le pregunta si es que los deberes eran difíciles. Y Álvaro da una respuesta que, es brillante. Sí, porque no dice que fueran difíciles. Dice que eran incómodos. Y define la incomodidad de una manera perfecta. Textual dice, algo que no apetece hacer, pero que sabes que está ahí. Y mientras no lo haces, no puedes hacer otra cosa. Espera, detengámonos ahí. En serio, hagamos una pausa. ¿Sí? Porque esto es clave. Es que esto te vuela la cabeza. Álvaro dice que de niño tiraba la mochila al llegar a casa y decía, voy a descansar 5 minutos. Y esos 5 minutos se volvían horas. Horas de evasión. Pero luego Martina le hace una pregunta inocente que desarma todo. Le dice, ¿y te sentías bien descansando? Y él responde que nunca. Exacto. Y da la razón. Porque mientras descansaba, estaba pensando en lo que no había hecho. Uf, ahí está. La gran paradoja. Sí, y es algo que todos vivimos. ¿Cuántas veces hemos hecho exactamente eso? Piénsalo, un domingo en la tarde. Estás tirado en el sofá, supuestamente viendo una serie, relajándote. Y de repente sientes que el cuerpo te pesa una tonelada. Estás exhausto sin mover un músculo. Literal. Y no es cansancio físico, es la culpa. El sofá te traga por todo eso que sabes que deberías estar haciendo y no estás haciendo. Y te arruina el fin de semana entero. Totalmente. Porque tu cuerpo está en el parque el sábado, pero tu mente sigue en la oficina frente a ese correo o esa conversación incómoda que tienes pendiente. El clima puede estar hermoso, pero tú sientes que el día está gris. Es un peso invisible constante. Un ruido de fondo que no para. Y por eso, y esto hay que grabárselo en la mente, descansar con culpa no es descanso, es solo posponer. Es solo posponer. Qué frase tan cierta. Si llegaste hasta aquí, quizás es porque tienes un sapo en tu plato hoy, algo que no has hecho, algo que no deja de sonar en el fondo. Tú no estás aquí por Álvaro. Estás aquí porque sabes lo que pesa eso, porque lo has sentido, porque lo sientes ahora. Y bueno, volviendo a la mesa. Los platos siguen ahí, las verduras siguen arrinconadas. ¿Qué pasa entonces? Pues Martina, con la zanahoria pinchada en el tenedor, casi flotando en el aire, le pregunta a su papá entonces, ¿qué hacemos? Y Álvaro le da la solución. Le dice Eso primero. 2 palabras. Eso primero, Y Martina, claro, buscando la última salida, le dice, aunque no nos guste, y Álvaro remata, sobre todo por eso. ¡qué fuerte! Y aquí también quiero hacer una pausa. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nuestra tendencia natural es dejarlo incómodo para el final? Es que nos contamos una mentira biológica gigantesca. Creemos que al hacer las cosas fáciles primero, estamos calentando motores. No, ganando energía para luego enfrentarnos al monstruo. Sí, como ir tachando cositas pequeñas de la lista. Exacto. Pero es una trampa, porque mientras vas haciendo esas cositas, esa tarea grande y fea te está robando la energía en segundo plano. Te succiona. La memoria RAM otra vez. Tal cual. El cerebro gasta recursos solo imaginando lo horrible que va a ser esa tarea. Te agota la pura anticipación. Para cuando decides hacerlo, ya no te queda fuerza. Claro. Y Leo, que es un niño pero lo capta el vuelo, suelta un suspiro súper dramático y dice, o sea, tragarnos lo peor. Tragarnos lo peor. Y Álvaro asiente. Y entonces pasa algo mágico en esa mesa. Los niños empiezan a comerse las verduras. Lento, sufriendo, como si fuera un castigo. Cada bocado es una agonía para ellos. Pero terminan. Y cuando lo verde por fin desaparece del plato, el resto, el pollo, el arroz, se lo devoran. Entra sin ningún problema. Sí, y no es porque mágicamente tengan más hambre. Es porque ya no hay resistencia, ya no hay peso. Y el alivio es físico. Y aquí nos llevamos otra gran verdad. El orden no es un detalle. El orden es casi todo. Casi todo. Porque, y esto es clave,
Lo peor no es hacerlo. Lo peor es llevarlo encima mientras no lo haces. Eso es. La acción de comerse la verdura dura 2 minutos. Estar sufriendo mirándola dura media hora. Es una desproporción total. Y bueno, uno pensaría que aquí termina la historia. No. El padre da la gran lección y fin. Pero la vida siempre te pone a prueba inmediatamente después de que das un buen consejo. Ah, claro que sí. Porque ahora vamos a ver si Álvaro predica con el ejemplo. Se voltea al espejo. Pasan un par de horas. Los niños están jugando en otra parte de la casa. Y Álvaro está solo en la cocina. La casa en silencio. Tiene su computadora portátil cerrada y cerca. Y él sabe lo que hay adentro. ¿O sí? Sabe que hay un correo electrónico. Uno corto, incómodo. De esos que llevas evitando desde las 9 de la mañana Lo abrió en la mañana, sintió el golpe en el pecho y lo cerró. y pasó 12 horas limpiando cosas que no estaban sucias, ordenando papeles. Cualquier cosa con tal de no responder. Y entonces empieza su ritual de evasión. Se sirve un café descafeinado. Huele ese aroma cálido, como diciendo, uff, ya sobreviví el día, me merezco esto. Preparándose para no hacer nada. Exacto. Levanta la taza, está a punto de beber y se frena. El freno de mano mental. Se da cuenta de lo que está haciendo. Deja la taza, abre la computadora, lee el correo, escribe la respuesta y le da a enviar. ¡Boom! Todo el proceso, desde abrir la pantalla hasta enviar, le tomó exactamente 5 minutos. 5 minutos contra 12 horas de agonía. Y entonces sí, agarra su taza, el café ya está un poco tibio, pero en sus notas Álvaro escribe que ese café sabía distinto. Sabía alivio puro. Sabía a victoria. Y es que sientes como te quitas un saco de cemento de la espalda. Y la noche termina con una escena, es superhumana. A ver, cuéntame. Álvaro va al cuarto de los niños para apagar la luz. Leo está ahí, en la cama, ya medio dormido, con los ojos casi cerrados, y desde la oscuridad de la habitación le pregunta bajito, ¿mañana? ¿Qué va primero? Ay, qué ternura. Y Álvaro le contesta suavecito, eso que no apetece. Y Leo, acomodándose en la almohada, dice, el sapo. El sapo. Te lo juro que me vuela la cabeza. O sea, ¿cómo un niño que está medio dormido entiende una metáfora tan cruda, tan rápido? Porque no tienen filtros. Es que me pregunto, ¿por qué los adultos lo hacemos tan complejo? ¿Por qué le empezamos a poner maquillaje a nuestros sapos? Porque somos expertos en autoengaño. Sí. Nosotros no decimos, me da miedo hacerlo. Decimos, lo haré cuando tenga 3 horas libres para enfocarme. O decimos, necesito estar inspirado, necesito el entorno perfecto. Puras excusas elegantes. Totalmente. Un niño ve la verdura y dice qué asco, pero si entiende que, comiéndosela primero, se libra del problema, lo hace. Nosotros nos engañamos pensando que si ignoramos al sapo, en algún momento va a desaparecer mágicamente. Y no desaparece. Los niños entienden lo que los adultos olvidan. Que lo primero es lo que pesa. Y si no lo sacas del medio, lo cargas todo el día. Álvaro se levantó de la mesa y cerró el portátil. Pero lo que hizo antes fue mirar su propio plato. Reconocer su propia evasión. Eso es lo que cuesta. Porque todos tenemos un sapo. No es que no sepamos cuál es que hemos aprendido a llamarlo de otro modo. Después, más tarde, cuando tenga tiempo. Pero el tiempo no es el problema. El problema es que mientras no lo hacemos, no hacemos nada más. Al final, Álvaro cerró la puerta del cuarto y se quedó un momento en el pasillo, en silencio. Ya no había nada pendiente. Ese silencio. Ese es el que todos buscamos. El que viene después, no antes. ¿Cuál es tu sapo hoy? Ese correo, esa conversación, esa cosa que llevas posponiendo y no te deja en paz. Te leo en los comentarios. Este canal es para eso. Historias que iluminan lo que preferimos no pensar.